Anoche, poco antes de las 11 de la noche, cuando se conoció ya la noticia de que los 5 integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial renunciaban a pues, esta obligación, la ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz, difundió un mensaje a través de redes sociales, lo leo. Escribió: la resistencia reiterada de las y los integrantes del Comité de Evaluación designados por la mayoría de ministros y ministras de la Suprema Corte llega al extremo de renunciar al deber que les fue confiado. Desde el inicio, sus acciones generaron desconfianza y obstaculizaron la implementación de la reforma judicial, y pone 3 ejemplos la ministra Loretta Ortiz. 1, la convocatoria incluyó requisitos adicionales no contemplados en la Constitución, añadiendo trabas innecesarias. 2, la evaluación de perfiles se enfocó más en excluir candidatos que en verificar los mínimos requeridos, algo que incluso la mayoría del Pleno de la Corte reconoció al resolver los recursos de inconformidad. Y 3, el comité paralizó sus actividades con una suspensión improcedente. Y concluye este mensaje diciendo: estas acciones no solo afectan a las y los aspirantes que confiaron en un proceso justo, sino a toda la sociedad que podría perder la oportunidad de elegir entre perfiles diversos y especializados para renovar al Poder Judicial. La ciudadanía merece un mejor Poder Judicial y una justicia para todos. Saludamos y agradecemos a la ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz. Gracias, ministra, buenos días. Muy buenos días, Ciro. Un gusto saludarte, a ti y a tu audiencia. Gracias. Ellos dicen, los 5 integrantes de este comité, que perciben inviable o que ya percibían inviable la tarea constitucional que les fue encomendada. Ellos insistieron hasta el último momento que obedecían la resolución de 2 jueces, Loretta. Sí, fueron 2 semanas aproximadamente, o hasta un poco más, 2 semanas y media, que de manera constante la ministra Yasmín Esquivel Moza, la ministra Lenia Batres, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y su servidora estuvimos viendo también a la presidenta Norma Piña nos sometía a discusión este asunto en la privada y o sea, no nos fue posible encontrarla por obstáculos que son demasiado rigurosos y obstaculizaron desde mi perspectiva a nivel en forma inconstitucional la participación democrática de los que podían ser los mejores elegidos. Bueno, van a poder participar ahora por la decisión que se tomó, sencillamente porque es una larga carrera de obstáculos desde que iniciaron. A mí en particular me parece que esta no debería de haber sido la actitud del comité de evaluación. Dicen, no les quedó otro camino. Cuando yo analicé los recursos de inconformidad, por ejemplo, en uno que los requisitos son presentar un ensayo de 3 páginas, y como presentó 4 ya no lo aceptaron. Otro que porque tenía que demostrar su nacionalidad mexicana presenta su INE y no, que tenía que ser su acta de nacimiento. O sea, situaciones hasta ridículas para poder participar en el proceso ya que se avecina. En el caso de la cuestión de la suspensión, Sí. podíamos, ahí no estuve yo de acuerdo con la decisión que tomó el Pleno. Perdón, 2 suspensiones, ministra. Las 2, 2 sí. suspensiones. Yo no estaba de acuerdo, porque son improcedentes en los procedimientos. Hay que revisar la Constitución, el 40, un proceso electoral que ya inició no se puede suspender. Y en el caso en particular del Comité de Evaluación Judicial, si nosotros creamos y le dimos facultades al Comité de Evaluación, de la misma manera podíamos haber resuelto este tema diciendo que procedíamos a quitarles el nombramiento y procedíamos a nombrar a otro comité o dejar sin efectos la resolución del comité y resolver directamente el Pleno. Pero la situación, la que se dio, al menos eso observé, que era para efectos de que no participaran.
hacerlo lo más engorroso, lo más largo, como que hubiera una actitud de que no queremos que participen, y subrayo, miembros del Poder Judicial, casi de todas las ponencias, salvo Nenia, pero de la ponencia de Javier Lainez Potisek, Sí. de la ponencia de González Alcántara, de la ponencia de la ministra Yasmín, de la ponencia de Jorge Mario Pardo Rebolledo, mi ponencia, Sí. había personas que estaban esperanzadas con este proceso para poder seguir con su carrera judicial, y que a diferencia de los del Ejecutivo y el Legislativo, ellos, como veíamos las fechas, ahorita se solucionó, esta fue una solución ya desesperada de última hora, pero hace tiempo que veníamos con esto, insistiendo, se van a quedar sin la posibilidad de participar. Y más que una voluntad de ver porque participaran, era una carrera de obstáculos. Bueno, y ahora, más allá de toda la polémica que se dio en torno de si se debió respetar la resolución de los dos jueces, si se debió haber presentado un recurso de apelación ante un tribunal de alzada, finalmente se ha tomado una decisión, ya no, ese comité de evaluación del Poder Judicial ha quedado vacío, ya no tiene integrantes. ¿Y Sí. qué viene entonces el viernes? Los ¿cuántos perfiles quedaban, Manuel? 1046, Ciro. Los 1046 perfiles que quedaban se van a una tómbola. Exacto. Y que el azar determine. Sí, o sea, es la misma situación que van a quedar, bueno, hasta en mejor situación un poco. Hasta en mejor, ¿no, ministra? Porque pues, en mejor situación, en mejor. Sí, porque en mejor digamos situación, que en el mejor de los porque casos... ya pasan directo a la insaculación. Exacto, Sí. Ya no hay que brincar los 1,800 casos, digamos, por cada poder. Exacto. Que tendrían que haber separado, ¿no? Aquí son menos. Sí. Ya no Sí, necesariamente sí, los más idóneos, Loreta. Ajá. Ya Sí, no necesariamente, ya porque pasa. ese proceso no concluyó. El proceso de idoneidad ahora será de estos 1040 y tantos Sí. nombres. 46, sí. Pues el azar determinará cuántos pasan por tómbola. Por insaculación. Pero ¿cuántos de ellos, cuántos quedarán de los 1040? 46. Pues es No, que pues depende, Ciro. para, Aquí sí depende de la tómbola. ¿Para qué cargos, por no? ejemplo, si es para Correcto. ministro de la Corte, es para los que faltaran para las vacantes para la Corte. Sí. Si es para jueces, también depende, o sea, es en cada caso particular, pero bueno, sí irían para el Tribunal de Disciplina, para la Suprema Corte, para la Sala Superior también, algunos las salas regionales, es decir, ya depende. Este comité de evaluación iba a hacer la selección de los perfiles, ellos se inscribían y ya se iba a determinar a qué órgano del Poder Judicial Federal pues iban a quedar adscritos, ¿no? En este tema, pues sí, quedaron en una situación mejor, lo cual a mí me agrada, la verdad, porque tienen preparación. Hay que recordar que esta eliminación, es decir, lo que iba a ocurrir era, bueno, por lo menos a mí me causaba muchísima frustración porque son personas que están muy preparadas. Sí. Muy preparadas. Sí, y a las que se les estaba dejando fuera. Un ejemplo, ministra, por ejemplo, está en el caso de quienes van para ministro o para ministra, pues nada más hay 25 casos. Esos podrían pasar todos. Todos. Y qué bueno que pasen, la verdad. Bueno. Pues una conclusión sobre este episodio, ministra Loreto Ortiz. El episodio del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que ya no existe. Que ya no existe. Para mí, que yo lamento que se haya entorpecido de esta manera este proceso, porque no, tiene problemas toda la implementación de la reforma, o sea, es la primera vez y es un proceso electoral muy complejo, muy complicado. Bueno. Me hubiera gustado, o sea, esa es mi perspectiva, que en los que los propios ministros de la Corte del Pleno y todo el Poder Judicial confiábamos, hubieran tenido un camino más allanado y
que afortunadamente ya se tomó esta decisión por la Sala Superior Bueno. del Poder Judicial Federal. Muchas gracias. Gracias, Loreta. Loreta Ortiz, Gracias, ministra de la Ministro, buen Suprema día. Corte de Buen Justicia día. de la Nación. Vamos a pausa. Regresamos. Pues debe haber más de este tema. Regresamos también con mucho más. Una mañana muy, muy movida. Gracias por sus comentarios. Son las 8:20. Volvemos.